Bueno, estamos aquí otra vez. A ver si pongo el nombre. Llego un poco tarde porque llego de la radio. Ya lo dije ayer que iba a llegar un pelín tarde. A ver si puedo poner aquí el nombre. Espero no acabar invitando a nadie como ayer. Ok. Vengo con la lengua fuera, para llegar a tiempo, Bueno, ahora me iréis contando qué tal vivisteis ayer el apagón. Imagino que algunos con cierta ansiedad. Buenos días. Vamos a hablar de psicología, ¿vale? Sobre preguntas de psicología. No me aparece aquí en la pantalla, no sé por qué. Saludos desde Asturias, nos dicen por aquí. Yo estoy en Alicante, así que saludos desde Alicante también. Estamos a punto de empezar. Se me ha hecho un pelín tarde, ¿eh? Disculpad a los que esperabais el live a la hora, pero como digo, llego con la lengua fuera. Buenos días, buenos días Paquito, buenos días a los que llegáis. Se está uniendo mucha gente. Nada, yo creo que el tema de hoy está claro. Ya vivimos ayer una situación un poco extraña y estresante para mucha gente. Y bueno, pues aquí yo mismo en la... Ah, sí, recuerdo que entraste por aquí, que saludaste desde Asturias, y yo te lo agradezco. El tema de hoy, como digo, va a ser ese, vamos a hablar de qué pasó ayer, cómo lo vivisteis ayer y qué se podría hacer, porque mucha gente vivió esta situación con cierta ansiedad, con miedo a cosas que luego, pues al final no se han producido, pero en el momento del apagón y las noticias que iban llegando sobre el, el que fuera tan general, incluso no solo del país, sino de países adyacentes, generaba bastante malestar y una especie de sensación de distopía, incluso. Y eso pues llegó a generar bastante malestar en mucha gente que, que lo vivió con demasiada ansiedad. Completamente normal. Voy a acercar aquí el micro. Así, vale. Yo medianamente bien. Tengo un niño de 8 años. Por la tarde tuvo sus extraescolares igual, sin cambio. Yo también tengo una niña de 8 años. Y sí, yo en general bien también. Lo llevé bastante bien. Como estaban ayer, no tenía clase. Buenos días, Alejandra. Y lo vivimos con bastante naturalidad. Sí que es cierto que en el entorno más cercano, por donde yo vivo, hubo bastante inquietud. Buenos días. Y eso, como digo, sobre todo lo que me di cuenta, que esto no es del apagón, ni es de la pandemia, ni es de la Dana de Valencia, es de pues la propia forma de pensar de mucha gente, cierta tendencia a atribuir la causa de las cosas a, bueno, pues a las cosas más extrañas quizá, y eso no deja de ser otro productor de malestar como tal. Es que no ayuda en absoluto pensar en cosas que no son ni siquiera probables. A ver, no podía volver a casa y fui andando 5 horas. Anda. Eso, ¿dónde estabas, María Feliz? ¿En qué comunidad estabas? ¿Estabas en Madrid, por ejemplo, que creo que vi algo de eso? Que gente que intentaba tomar el tren o el metro y no pudo. Buenos días. ¿Qué ojos, por favor? ¿Eso lo dices por mí, lo de los ojos? Aquí en Canarias fue todo normal. Claro, en Canarias imagino que no pasaría nada de todo esto, ¿verdad? Utilizo el autobús para desplazarme y no había alteraciones, claro. Sobre todo entiendo que fue el tren. El tren que requería al final de electricidad, lo que más se vio al final, pues, trastocado, ¿no? Buenos días a los que entráis. El tren, claro. Hay mucha gente ya por aquí, ¿no? 118 personas, qué maravilla. En Huercal Overa, eso es por... eso no sé si es de Andalucía o es de Murcia todavía eso. ¿De Murcia?
Aún no ha llegado nada y tengo a mi sobrino solo haciendo prácticas. Anda, si es verdad, Murcia no ha llegado la luz y Andalucía tampoco. No sé exactamente si es de Murcia o no. Creo que está en la frontera o casi. En Lebrija, Andalucía. Sí, ahí todavía estamos sin luz, ¿no? A ver. Pero sí vi cuando llegué a la ciudad estaba todo cerrado. No había super... A ver. Pero sí vi cuando llegué a la ciudad estaba todo cerrado. No había supermercado en luz. Pues muchos de ellos acabaron cerrando. ¿Cómo puede ser que aquí, a las afueras de Barcelona, a las 6 había luz y cruzadas y ya no? Ah, se ha ido la luz en Barcelona. Vaya. Con el día que hizo ayer, sí que estaban las terrazas llenas de gente. A Huercales de Almería, vale. La cobertura aún no es buena, claro. Bueno, y todo esto, imagino que lo habréis pasado en alguna medida mal. ¿Lo habéis sufrido? ¿Habéis sufrido ese malestar de pensar que, bueno, que esto ha sido causado por un agente externo al país con intención de hacer daño? ¿Alguno ha llegado a pensar algo de eso? Mira, por ejemplo, nos dice Polaco 931, una cosa que es así como se vive, como mucha gente lo vive. Esto son una vergüenza. ¿En qué país vivimos? Es algo que se palpa en la calle, eso, ese tipo de comentarios, esa forma de percibir lo que está pasando. Y es duro también asumir que vivimos en una sociedad que no solo no sabe gestionar porque es incompetente, sino que es corrupta en todo su conjunto, que no hace nada más que al final, pues entiendo que dentro de esa narrativa, robar y vivir del cuento. No se siente nada bien vivir así en un país así, ¿no? Es difícil de concebir que sea tan puramente malo el país o que todo el mundo sea tan puramente incompetente. Pero pensar en esa narrativa, creer, vivir dentro de esa forma de percibirlo es duro, ¿verdad? Y mucha gente vive dentro de eso. Nosotros somos de un pueblo de Cádiz y el malestar es un sin vivir porque no cogen el teléfono. Vaya, Joana. Es decir, que llamáis a familiares incluso y no funciona ahora mismo la línea telefónica. A mí la situación de ayer me ayudó a darme cuenta qué cosas tengo que gestionar de otra manera. Sí, así es. Ahora vengo de la radio, me decía el de la radio, se llama Álvaro Fenoy, que con cierta flexibilidad cognitiva dice que ayer tenía muchísimo trabajo que hacer, que no pudo hacer al final, pero que se lo tomó de esa manera, en el sentido de, bueno, pues si no puedo hacerlo ya lo haré pasado mañana, me dedico ahora a hacer otras cosas y ya está. Y al final eso es muy saludable. El tener la capacidad de adaptarse al final. Ayer lo decía en un reel que subí, que lo subí cuando volvió la luz, que decía al final del vídeo que no es más inteligente el que destaca en su cociente intelectual, sino más bien el que mejor se adapta. Ese es el más inteligente. El que tiene la capacidad de, frente a la situación que ocurra, la que sea, con su mente, con su capacidad de percibir las cosas, se adapta al entorno y, por lo tanto, su conducta se ve reflejada en esa forma de percibir las cosas. Mira, nos dice María López, yo pienso que es una advertencia. Por ejemplo, a ver, ¿una advertencia de qué tipo? Como si hubiera sido provocada por, como decíamos, por un agente externo, como una especie de ataque, ¿no? ¿Te refieres, María López? Buenos días, que esto debería de haberlo dicho primero antes que lo otro. A ver, ¿qué te refieres? Ah, vale, lo de... Vale, a mí la situación de ayer me ayudó a darme cuenta, vale. A ver, en Fuengirola son luz todo el día hasta las 4 de la madrugada. Vale, 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 vale. Sí, para entender mejor lo otro, vale, pero se ha entendido. Se ha entendido, María. Yo mal, me pasaron muchas cosas malas por la cabeza, sí, Mari Carmen, así, de eso se trata al final. Viví una situación de pánico, tomé pastillas. Fijaos, por ejemplo, a eso me refiero precisamente, que uno puede vivir esta situación que ha ocurrido de una forma
calmada, es decir, adaptándose a la situación, o lo puede vivir con un pánico terrible porque no sabe lo que va a ocurrir y con su mente viaja al futuro de una forma casi automática y acabamos metidos en futuros distópicos que ni siquiera son como tal probables, son posibles, todos los futuros son posibles, pero ni siquiera son tan probables, de hecho al final no es lo que ha ocurrido, al final volvió la luz, y por lo tanto todo ese malestar, todo ese avanzar mentalmente hacia un futuro distópico nos ha causado mucho malestar y no ha estado adaptado a una realidad como tal, ¿no? Vale, aquí hay ya comentarios omitidos por lo visto. TikTok ha detectado algún tipo de comentario para hacer daño. No pasa nada, no vamos a juzgar a nadie, pero entiendo que está prohibido, por lo visto. Nos tratan como a niños, nos dice Princesa. En todas estas cosas dicen que nunca pasa. Para mí es una alerta. Nos dicen también, Princesa, como decían hace poco, que esto ha sido una especie de advertencia. Yo creo que todos sabían que esto pasaría porque hace poco recomendaron tener un kit de emergencia. Eso también es una de las teorías que se barajan. No hay que descartar tampoco las coincidencias. Eso ocurre. Es decir, ¿sabéis lo que suele pasar con este tipo de cosas? Y lo hemos experimentado todos en otros contextos de tipo, pues, la pandemia, etcétera. Que de pronto cuando algo ocurre, como mucha gente dice muchísimas cosas en la tele, porque hay mucha información de todo, inclusive esto lo tenemos que extrapolar a las redes sociales, es decir, está dicho todo. Pasa casi como con los escritores. Se publican 200.000 libros al año, de pronto hay uno que acierta con ese futuro y claro, se pone el foco sobre él y dice, ¿lo veis como esto es lo que decía este, como si hubiera predicho el futuro? En realidad no he predicho nada, solo y todos han dicho cosas y uno tenía que acertar. Yo no creo tanto que esto haya sido provocado, nadie lo sabe al final. Y como digo, vamos a tener siempre la información limitada. Pero inclusive los que mandan, los que gobiernan, los presidentes de tanto del gobierno como de la hidroeléctrica, como también ellos tienen la información limitada. No todos saben de todo y nos lo ocultan como si fuera una gran conspiración, sino que todos van barajando esa información de forma a cuentagotas y con ello van también trabajando. Nadie sabe, por tanto, o nadie lo puede llegar a averiguar porque no está metido en ese entorno, pero yo sí sé, y eso sí lo sé yo seguro, lo que causa el creer en ese tipo de teorías. El que todo esto ha sido provocado para causar algún tipo de reacción en la población. ¿Qué tipo de reacción? Pues que paguemos con más gusto la factura de la luz o lo que sea. ¿Eso es probable? No lo sé. Yo creo que no. Es decir, decía Ockham, en la navaja de Ockham, como se pronuncie, que, a ver, la explicación más simple suele ser la más probable. Que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, ¿hace falta tantos elementos en esa ecuación para explicar lo que ha pasado? Es posible, como decían algunos expertos, que cuando uno escucha a un experto, de pronto todo se vuelve un poco más sencillo, más claro. Es posible que eso que dicen algunos expertos, que esto haya sido debido a un fallo, a ese desbalance entre lo que se produce y lo que se consume, que debe estar siempre en igualdad, y que si se trastoca eso, por muy poco probable que sea, ocurriría, y que por lo tanto puede ser eso, pues bueno, si eso lo explicaría, bueno, ¿por qué ir a teorías más imposibles, más difíciles más bien? Y como no lo sabemos, y al final esto es un espacio para hablar de psicología, y no de física ni de hidroelectricidad o algo así, al final lo que podemos aportar aquí es eso precisamente. ¿Qué es lo que quieres creer? Si tú quieres creer que esto ha sido una gran manipulación provocada por gente que quiere hacer daño, te vas a sentir a consecuencia de esa creencia. Si tú crees que esto ha sido un fallo eléctrico, el cual de hecho es probable, te vas a sentir de otra forma. No te vas a sentir manipulado dentro de un entorno del que no puedes escapar, que estás siendo víctima de algo grande y fuerte que te maneja casi como a una marioneta. Como nos dice, por ejemplo, Crucita, estoy convencida de que somos ratones de laboratorio y hacen lo que les da la gana con nosotros. Pues a eso me refiero. Si estás convencida de eso, que es una creencia a la cual le has atribuido todo su valor y, por otra parte, toda tu atención.
no es una verdad absoluta, Crucita. Tampoco lo es la que estoy proponiendo yo. El hecho de que esto sea un fallo eléctrico no es una verdad absoluta. Ninguna de las dos lo son. Ahora bien, sin ser ninguna de las dos una verdad absoluta, uno se va a sentir diferente, tome esa decisión o la otra. ¿Dónde pone la causa de lo que está ocurriendo? Me voy a sentir muy diferente si pienso que esto es solo un fallo a si pienso que es una gran manipulación. ¿Y cómo me voy a sentir de diferente? Pues voy a sentir ansiedad, voy a sentir melancolía, desesperanza asociado a síntomas de depresión, que es al final de lo que hablo yo porque soy psicólogo y no físico o algo así. Yo pensaba en mi familia, en dos bebés en la familia sin saber nada de ellos. Claro, y sin poder llamar, Mari Carmen. Pues yo al contrario no pensé, me relajé y por la noche velas y a dormir muy bien. Cenicienta bella, enhorabuena. Y al final, cuando os pasa el día, Cenicienta, cuando llega a la mañana, todos tenemos el mismo contexto, todos tenemos el mismo mundo, pero tú lo has vivido diferente. Tú has controlado tus síntomas, en este caso por propia, bueno, por una especie de codificación diferente o forma diferente de percibir las cosas de forma natural, no te ha llegado a afectar siquiera. Es estupendo. Repsol dice que empezó hace 5 días problemas. Sí, algo de eso he leído. Con lo cual es posible que sea un fallo, ¿no? El kit que decía la Unión Europea que había que tener era porque sabían que esto pasaría. Claro, que era posible un fallo eléctrico por determinados valores que estaban ya empezando a sonar. Y eso no implicaría un ataque como tal. Yo con ansiedad que tengo y ayer solo me puse nerviosa cuando era las 12 de la noche. Con Valeriana, el gobierno hace unos días había dicho que estarían tomando más precauciones y para mí fue una... Ay, aquí se ha cortado el comentario. La generación de nuestros abuelos eran mejores que nosotros sin estar tan preparados. A los más mayores probablemente ayer no les causó tanto malestar porque al final pues los que estamos más acostumbrados a la tecnología pues somos nosotros y dependemos más de ella. La gente mayor yo creo que con 4 velas hubiera sido muy feliz. Han descartado que fuese algo meteorológico, sí. En cualquier caso, si es algún motivo de un fallo, no es meteorológico, parece ser que pudiera ser pues ese desbalance entre lo que se produce y lo que se gasta, que en sí mismo provocaría lo que ha pasado. No se sabe por qué ha sido, si es que ha habido un exceso de energía por parte de las eólicas o hidroeléctricas o algo así. En fin, yo tampoco entiendo demasiado. No voy a dármelas de entendido porque yo como digo, no soy experto en eso. Pero voy a hablar de lo que sí entiendo, que es esas reacciones que ocurren en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, a causa de los pensamientos directamente. Y más que los pensamientos, esto que se viene a llamar en psicología el locus de control. El locus de control es donde ponemos la causa de las cosas. La causa de lo que ha pasado es que hay una gran manipulación contra nosotros para hacernos daño, sufrirás ansiedad. Si piensas que ha sido un fallo eléctrico, la causa de lo que ha pasado, verás que es algo completamente natural porque además se ha pasado al cabo de las horas, por lo tanto lo han solucionado. Se vive diferente, ese es el tema, ese es el locus de control, es donde ponemos la causa de las cosas. Así que eso es algo que podemos mmm, que podemos manejar. A ver si puedo. Ok. A ver que no se me vaya esto de aquí. Vale. Ok. Mira, nos dice Matthew, para mí sí es provocado. El COVID no fue provocado. Por ejemplo, ¿no? Nos habla del COVID, algo también que un poco sigue esta línea de contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿tú piensas, Matthew, que el COVID fue provocado? Pues yo no lo sé, tampoco lo sabes tú, ni lo puede saber nadie, porque ni vamos a ir a China a comprobarlo, ni yendo siquiera, aunque fuéramos, imagínate que tuviéramos una especie de salvoconducto que nos permitiera ir allí al laboratorio donde se supone que empezó. Aún así, tampoco lo ibas a poder saber del todo. Ahora bien, con la información que tienes, ¿tú qué quieres creer? Porque vas a sentir cosas muy diferentes si crees una cosa o crees otra. A eso me refiero. Nadie sabe la verdad, pero
No importa. Lo que importa es qué quieres creer. Y tiene que ver con esa especie de tendencia, no solo una creencia aislada, sino esa especie de tendencia que nos hace creer que somos, como decía antes por aquí un comentario, que somos ratas dentro de una especie de laboratorio y que hacen lo que quieren con nosotros. Bueno, la gente que está ahí, que manda y que rige las cosas, también son personas como tú y como yo, que sienten emociones, preocupaciones, que tiene retos en la vida, que tiene sueños, que tiene cosas, y son personas también. Si los concibes como monstruos detrás de una especie de altar a oscuras, con eso que muchas veces se hace alusión a los Illuminati, cosas así, claro, pues los acabamos demonizando y los acabamos convirtiendo en aquello que hemos hablado tantas veces aquí, que es eso de narcisistas, psicópatas, todos son psicópatas contra nosotros, nos hacen esas cosas. Claro, de nuevo, nadie lo sabe, pero ¿es eso lo que quieres creer? ¿Es así como quieres pensar? Pues así es como te vas a sentir también, porque los pensamientos están constantemente conectados con nuestros síntomas fisiológicos, con cómo reacciona tu cuerpo y con tu conducta, por tanto. Por ejemplo, si crees que el COVID fue provocado, que las vacunas fueron a propósito para matar gente o para meterles un chivo o lo que sea, que son creencias, no son verdades absolutas, uno tiene esa creencia. También, después de esa respuesta fisiológica, va a tener una conducta ajustada a esa creencia. Por ejemplo, no se va a vacunar. Es así. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cómo nuestras creencias están influyendo tanto en nuestra conducta. Y cómo todo ese malestar que sentimos en el cuerpo, esa sobreactivación, está siendo activada no por lo que está pasando fuera, no por un apagón, ni por una dana, ni por una pandemia, sino por esos pensamientos sobre lo que está ocurriendo afuera, porque las emociones no vienen causadas jamás por lo que ocurre. Es más bien por cómo interpretamos nosotros lo que ocurre. Porque hay gente que en contextos muy difíciles no siente esa ansiedad, lo interpreta de una forma diferente y lo vive de forma calmada. Y esa es un poco la diferencia, la forma que tenemos de interpretar lo que está pasando. Es increíble lo vulnerables que somos y lo rápido que la masa entra en pánico. Sí, ayer se vio JLE 1967, se vio gente yendo sobre todo a comprar de forma un poco masiva, porque por el pánico a la posibilidad de que esto durase días, y semanas, quizá meses, nadie lo sabía, ¿no? Cuánto iba a durar. Yo la verdad que no fui a comprar, no hice nada, yo me quedé en casa y la verdad que no hubo, para mí no hubo ningún traspiés, pero podría haber ocurrido, porque yo no lo sé. Perfectamente podría haber ocurrido que estuviésemos un mes, no lo sé. Dice por aquí, el presidente no sabía lo de su hermano, nos dicen aquí. Yo creo que sí fue provocado, dice María Martín. Buenos días, no puedo. Con todo esto me come la ansiedad y llorando de impotencia. Mercedes. Así es. Y tiene que ver con esos pensamientos. De nuevo, estaba diciendo también en la radio, cuando estaba en la radio, que, que uno debe aprender a generar ese debate interno contra pensamientos de este estilo que producen ansiedad. Pensamientos de tipo nos lo están provocando, esto viene causado por, o incluso lo que nos lleva a pensar del futuro. Esto va a durar no sé qué, no, nos vamos a quedar sin comida, nos vamos a quedar, etcétera. Todos esos pensamientos son generadores de ansiedad, no lo que está pasando de forma objetiva, porque lo que está pasando de forma objetiva no es capaz de generar nada. Y aquí nos dice algo que tiene que ver con esto, nos lo dice Mercedes. ¿Qué hacemos con el cortisol? He hablado muchas veces del cortisol y quiero matizar una cosa respecto del cortisol, porque es uno de los problemas que tiene también la sobreinformación en Internet. Yo como psicólogo he hablado alguna vez de esto, me sorprende que se hable tanto del cortisol y no se hable del mediador entre la psicología de uno y el cortisol. Es decir, tú puedes tener estrés como el que uno está viviendo, por ejemplo, en un sitio sin luz. Vive un estrés porque quizá le está pues impidiendo acceder a su trabajo porque cogía el tren. Es decir, todo eso genera una presión externa, que es la definición del estrés. Hasta ahí todo bien. Ahora bien, el estrés, como muchos médicos afirman de una forma o desde un punto de vista biologicista, como si fuera un mecanismo automático en el cerebro, provoca ansiedad. El estrés provoca un aumento de cortisol
como tal, en realidad no es así. Hay mediadores psicológicos, que esto se sabe desde hace bastante tiempo. Ya en los años 70, con Lazarus y Folman, se estudió este concepto de los mediadores de tipo si uno percibe que la situación está bajo su control, que tiene estrategias de afrontamiento, pues digamos que eso no se traduce en un aumento de una respuesta neuroendocrina, que es a más largo plazo. Lo que sí se produce es la respuesta del sistema nervioso autónomo, que es la más automática, es decir, se produce más adrenalina y noradrenalina. La adrenalina, es que es una palabra compleja de pronunciar, produce activación física, nos da energía, y la noradrenalina es la que está asociada a una concentración, a poder permitirnos prestar atención a cosas de forma prolongada, ¿vale? Eso es lo que se produce al tener estrés, con lo cual nos ayuda a gestionar las situaciones. Pero el cortisol es más una respuesta neuroendocrina a más largo plazo, producto de la sensación de no tener nada que hacer, de estar siendo víctima de una situación en la cual no hay nada que esté en tu mano que pueda alterar esos factores. Si tú sientes que está bajo tu control, el estrés no se traduce en un aumento del cortisol de forma prolongada. Así es. Y eso lo he dicho varias veces, porque esto se sabe desde hace muchísimo tiempo en psicología, pero yo veo muchas veces hablar a médicos de forma tajante que el estrés aumenta el cortisol. Y no es así. No es exactamente así, sino que hay factores mediadores psicológicos como la percepción de control que tienes de la situación. Que es lo que pasa con mucha gente que tiene un trabajo difícil, estresante, pero se ve con capacidad de sobrellevarlo, y a pesar de tener un estrés elevado, vive bastante bien. Es un poco, a mí me pasa eso, por ejemplo, yo tengo bastante estrés, tengo mucho trabajo, muchísimas cosas que hacer siempre, una agenda llena a veces de cosas que salto de un sitio a otro como ahora. Ahora vengo de la radio, ahora estoy aquí, después tengo conexión con Telelda, no paro, yo no paro en todo el día, pero a mí me va bien, me muevo con cierta ligereza dentro del estrés, me gusta, me siento competente y siento que está bajo mi control, con lo cual yo sé que esa respuesta neuroendocrina a largo plazo del cortisol no es algo esperable como una respuesta a lo que yo estoy viviendo. A ver, un fallo, nos dice Joana, es imposible en el siglo que estamos. Fijaos, esto de nuevo, Joana, esto de nuevo es una creencia, porque es algo que no puedes saber, ni siquiera siendo una experta en el tema, que no lo sé si lo eres, lo podemos saber del todo. Lo que no, es decir, no podemos saber, no tenemos la certeza absoluta, eso me refiero. Y como no lo sabemos, creer en eso de forma tajante nos lleva un poco a la conclusión, al salto a la conclusión de que esto ha sido provocado. Pero ¿por quién y con qué intención? Nos va a hacer sentir también parte de esa, o víctimas de esa situación, que en absoluto nos ayuda. ¿En qué nos ayuda, sin saber nada, en absoluto, el pensar que estamos siendo víctimas de una manipulación generalizada? ¿En qué nos ayuda? Hacen con nosotros lo que quieren, es un poco parte de esa narrativa. Parar el planeta que me bajo, dice Mercedes. Muy buena. Parar el planeta que me bajo, me ha encantado. Es así de simple. Ya dieron que tengan todo listo para un desastre, y esto es alertar. Ya dijeron, ¿no? Entiendo. Una experiencia más. Hay dos opciones. Tienen succión. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Voy a intentar leer lo que pueda. Skinner tiene la respuesta a lo que ha pasado. Pues muy interesante, Jorge. Muy interesante. Seguro que tendría algo que decir a todo esto. Pero luego, claro, si hablamos de Skinner, Jorge, que está muy interesante, tenemos que hablar de ese contexto en el que tenemos el control absoluto de la variable independiente, de la variable dependiente, es decir, de aquellos factores que podemos manipular, ¿no? Concretamente la independiente. En una jaula, donde se presenta un estímulo concreto, donde hay una respuesta única quizá. Claro, pero después cuando hablamos del ser humano no es tan sencillo. Más bien lo que suele pasar, más que el conductismo o el condicionamiento clásico de Skinner, que hemos hablado alguna vez de todo esto en estos directos, más que eso, lo que suele ocurrir es, pasa lo que tenga que pasar, y de pronto, al cabo de X tiempo, se interpreta que ha sucedido a causa de lo que sea. Es decir, a todo lo pasado, todo se explica con nuestra creencia que ya tenemos desde antes. Y eso es un error.
Eso es un error, porque, claro, recuerdo con el COVID cómo se jugaba eso un poco, ¿no? Esto ha sido provocado por China para hacernos daño. Después, cuando pasó el tiempo y acabó China peor que ninguno, dijeron, no, esto ha sido Estados Unidos que lo ha provocado para hacer daño a China. Luego, cuando Estados Unidos estaba peor, esto ha sido... Es decir, cuando se hace a posteriori, o a toro pasado, como se dice coloquialmente, siempre acabamos dando una explicación sencilla de algo que tiene que ver con muchos factores y es siempre más compleja, porque tenemos esa tendencia natural, el ser humano la tiene, a simplificar las cosas porque eso nos da cierta sensación de control. Pero luego no es nunca tan sencillo. Lo que nos ha enseñado esta situación, ya se sabrá o no la causa, es que debemos estar preparados. Pues me parece interesante. ¿Por qué no, Nuria Palomares? ¿Por qué no? Desde luego, controlar nuestra ansiedad, esos pensamientos catastróficos, etcétera, pero eso no impide que estemos preparados, bueno, ante una futura situación. ¿Por qué no? Claro, uno no puede estar preparado ante todo. El problema es ese, ¿no? Que a lo mejor te preparas para una cuestión de tipo eléctrica y resulta que luego te llega una nevada espectacular en invierno y no estás preparado para la nieve. Y de repente resulta que estás súper preparado para la nieve y viene un incendio por toda España que no te... Pues claro, ese es el tema, ¿no? No podemos estar preparados para todo, quizá. Más bien es que con lo que tenemos, y esto no quita que, bueno, tenga ciertas herramientas para ayudarte en general, pero sobre todo es la capacidad de adaptarnos a lo que venga. Eso es lo que más nos va a hacer sobrevivir, la capacidad de adaptarnos y de, con lo que tenemos, salir adelante. Esa es un poco eso es lo que se considera más inteligente, la capacidad de adaptación. A ver, muy mal porque no sabemos nada de mi sobrino, que es el que está fuera de mi comarca. Estaba hablando Joana con María López. Qué mal con no poder hablar, ¿eh? La falta de comunicación, qué mal se pasa con eso, ¿no? Nos quieren engañar con excusas. Así es. Mira, ofrecí a mis vecinos, dice Nuria, mi cocina. Yo tengo gas. Eso es excelente. También se ha visto eso, ¿no? A ver, hola, ¿quién eres? Nunca te vi por aquí. Dice Salud Padamor. Bueno, pues soy un psicólogo que últimamente estoy haciendo aquí muchos directos y que tengo mi consulta también. En fin, si quieres unirte a estos directos, siempre estoy aquí a las 10 de la mañana. A ver, se pasa muy mal con no saber de los demás, ¿eh? Me ha parecido muy interesante este comentario de Nuria, de que como no tenían gas los vecinos, le ayudó. Esto se ha visto mucho también. La colaboración entre vecinos, el ayudar a los demás. Ya se vio, por ejemplo, en La Dana, mucho de eso, cosa que quizá en otros países no ocurre igual. Aquí ha sucedido eso, ¿no? Esa solidaridad, el ver al vecino como alguien a quien puedo ayudar en vez de a quien le puedo quitar lo que tenga, como ha ocurrido muchas veces en, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Los únicos que lo sabrán son las altas esferas y nosotros conejillos de indias a ver cómo reaccionan. Sí, esto es parte, Joana, de esa narrativa. Yo no lo tengo claro, de nuevo. No considero que sea así. Yo considero que las altas esferas, ese concepto tan negro, tan oscuro, tan ominoso, que mucha gente acaba anclando en su mente, son personas como tú y como yo, que sienten emociones, sienten miedo, sienten rabia, juzgan a la gente también, se enfadan unos con otros, que tienen tensiones, unos se mienten unos a otros, que no son esa unidad tan férrea y nosotros el enemigo de ellos, sino que son, de nuevo, personas que están ahí tomando decisiones, a veces las que pueden, que en principio lo que ellos quieren, si hablas de altas esferas, de lobby, de empresas, lo que quieren ellos es, pues en principio, ganar dinero, pero tampoco considero que ellos pretendan matar a nadie ni hacer daño a nadie como tal, o más bien en el caso de que, bueno, pues si quieren ganar dinero, pero en algún momento eso perjudica a gente, eso evidentemente sí, pero no considero que sea la intención de hacer daño por hacer daño. Más bien me parece mucho más complejo, de nuevo, nunca la respuesta simple suele ser, digamos, la que lo explica todo, pero tenemos esa tendencia natural, ¿vale? Que de nuevo, bueno, mira, nos dice Despecha80, el COVID claro que fue provocado, hijo mío, pero claro, como si años antes se predijo. Fíjate, ese hijo mío del final
fijaos cómo deja una especie de desprecio, de superioridad. Entiendo que viene motivado por esa certeza absoluta de que eso fue provocado. Pero claro, si no lo sabe nadie, si no lo sabe, si nadie tiene la certeza absoluta, digamos en datos, si no existe esa certeza absoluta, cómo lo sabes tú? Nadie lo puede saber. El hecho de que tú lo tengas tan claro provoca precisamente ese desprecio hacia las personas que no lo tenemos claro como yo, por ejemplo, porque al final lo que existe es la duda. Y como decía antes, ¿qué es lo que quieres creer? Tú ya lo tienes claro, crees que ha sido provocado y eso te lleva a que cuando se produce una cuestión como la que ha ocurrido ahora, con el apagón, te lleve directamente, te dispare ese pensamiento de tipo, esto lo han vuelto a provocar para X cosa, pero ¿para qué cosa? Habrá que definirlo bien, porque aquí también ha perdido dinero las empresas grandes. Es difícil pensar, como pasaba con el COVID, cuando decían, sí, esto lo han hecho los que tienen dinero, las grandes empresas, para ganar más dinero. Bueno, pero también hubieron petroleras que perdieron muchísimo dinero. Después resulta que cuando el petróleo empezó a subir dijeron, no, no, pero han sido ellas las que lo han provocado. Es decir, todo el rato, a posteriori, se va generando nueva narrativa con tal de ajustar a esa creencia. Y debe ser al revés. No debe ajustarse los hechos a las creencias, sino al revés. Las creencias deben estar limitadas y ajustarnos a los hechos. Pero ¿qué es lo que sabemos? No sabemos que haya sido provocado el COVID, ni sabemos si esto ha sido provocado. Pero ¿qué quieres hacer con tu mente? ¿A qué juego quieres jugar en cuanto a tus creencias? Yo no creo que sea provocado, sinceramente. Y así me siento a consecuencia de ello. A ver, ni lo sabremos nunca. Hay muchos comentarios, de verdad que voy a intentar leerlos todos. A ver, por ejemplo, ahí se me ha bajado esto abajo del todo, pero que son ambiciosos. Esto creo que viene de antes, un momento, a ver. Aquí hay muchos comentarios de Sani, voy a intentar leer alguno. A ver, vale, aquí empiezan. Pero que son ambiciosos y roban todo lo que pueden y quieren tener más y más poder. Esto es un poco la narrativa esta de la que hablaba. Ah, vale, es el mismo comentario, vale. Mira, Sani feliz. Y es feliz, Sani. Con ese Nick, por ejemplo, Sani feliz, claro, es un poco falto de coherencia con ese pensamiento tan negativo, ¿no? Sobre que todos nos quieren robar, que quieren más y más poder. Es difícil, ¿eh? Estar feliz con esa sensación, ¿eh? Con esa sensación de sentirte víctima de un mundo terrible. Como digo, las personas que están ahí arriba también sienten cosas, ¿sabes? También son personas que algunos quieren poder, sí, claro, pero muchas veces el poder que quieren no es por hacer daño, sino porque hay dentro de los motivos de la gente hay como tres grandes motivos. Uno es el motivo de poder. Hay gente que tiene esa necesidad o ese placer por el poder, otros que tienen un motivo de afiliación, que es esa necesidad de estar con gente y disfrutar con la gente, y otro es el motivo de logro, de conseguir cosas por sí mismo, sin necesidad de que nadie le alabe. La gente que tiene motivo de poder, que muchos son políticos también después con el tiempo, porque se les da bien, no necesariamente lo hacen por hacer daño. Sienten que son capaces de influir en la gente, de tomar decisiones, se sienten bien dentro de ese contexto, pero no podemos considerar ni que todos son psicópatas, ni que todos quieren solo hacer daño a los demás. Eso es una creencia que uno desarrolla dentro de esa narrativa de que soy víctima de alguien, de un ente gigantesco que hace lo que quiere conmigo sin más. Aquí, claro, mira, por ejemplo, hay mucha gente digamos, dentro de esta narrativa aquí. Por ejemplo, mira, Excalibur nos dice, los de arriba sienten, memeo. De nuevo, claro, esto tiene implícito dentro de este comentario ese desprecio, ese sentirse superior, en este caso a mí, por mi forma de percibir las cosas. Claro, de nuevo, yo le digo a Excalibur que yo no tengo la verdad absoluta, yo no lo sé. Pero sí sé, porque eso sí lo sé, claro, que los seres humanos sentimos cosas, es así. Vale, vamos a considerar la posibilidad, que aquí se ha hablado muchas veces, de que haya gente psicópata dentro de la política, dentro de las empresas. Es posible,
Pero es imposible que todos sean psicópatas por pura probabilidad, porque la psicopatía es ni siquiera un trastorno, es más complejo, pero incide en un porcentaje muy bajo de la población. Pero sin ser todos psicópatas, claro que ellos también sienten, por ejemplo, sienten miedo a cagarla, tienen miedo a no hacerlo bien, a que los critiquen, a que los machaquen, claro. Pero esto es política, están todos mal y no procede. Si no, claro, no vamos a hablar de política, Azu. Desde luego vamos a hablar de cómo está afectando esto, ¿no? Pero esto me parece de ciencia ficción. Tormenta. ¿Te refieres a... si te refieres a lo que pasó ayer o te refieres a lo que estamos hablando? Mira, por ejemplo, Sani, estás muy lejos de la gran realidad. ¿No ves las noticias? Claro, sí, sí, sí las veo. Lo que pasa es que no me afectan de ese modo, porque yo no interpreto que esto sea una gran manipulación de los demás, Sani. Por eso te preguntaba, porque esta, me ha sorprendido esta percepción tan negativa del mundo, tan asociado a veces a la depresión, ¿vale? Al menos en una de sus tres patas. Me ha sorprendido el nick Sani Feliz, porque es difícil ser feliz, y da igual porque es un nick y no tiene nada que ver, pero me ha sorprendido, me ha parecido incoherente con esa percepción tan negativa del mundo, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿eres feliz, Sani? Nos deprimen los políticos, por ejemplo, nos dice. Claro, yo te digo, claro, yo no soy político, ni soy químico, ni soy físico. Como soy psicólogo, sí te puedo explicar algunas cosas de psicología, porque sí soy experto de esto. Nadie te puede deprimir, Sani. No hay absolutamente nada que pueda causarte tristeza en el mundo. La tristeza viene dada por una interpretación tuya, de tu cerebro, de que algo se pierde, de que hay una pérdida en algo. La tristeza viene dada por eso. Es nuestra mente que interpreta de esa forma negativa lo que está ocurriendo. No es nunca jamás producto de lo de fuera. Es un poco más complejo. Es como lo que hablaba antes del estrés y la ansiedad. El estrés no provoca ansiedad, como tal, el estrés es la presión externa que uno vive, pero luego conforme uno lo viva, con su capacidad de afrontamiento, con su capacidad de flexibilidad cognitiva, uno sufrirá o no ansiedad. Pues lo mismo con la tristeza. Uno puede tener una pérdida muy fuerte y no sufrir tristeza porque considera que es algo natural de la vida, porque no le da tanta importancia, etcétera, ¿no? Pues yo, 3 años al psicólogo por duelo y lo único que te dan pastillas, gracias que ni una he tomado. Los psicólogos no dan pastillas, M. Isabel, son los psiquiatras. El psicólogo no prescribe pastillas en España. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, pero en España los psicólogos se dedican solo a la terapia psicológica. Los psiquiatras, por tanto, como son médicos que se han especializado en salud mental, se dedican al tema de farmacológico y desde luego que es complejo, ¿eh? Tiene su complejidad. Los psicólogos no dan pastillas nunca, ¿vale? A ver, Sani Feliz, no tengo depresión, tengo decepción. Sí, a eso me refiero también. Tienes una decepción con el mundo porque el mundo te parece totalmente negativo y oscuro, ominoso, pesado, manipulador. Y es una narrativa sobre el mismo mundo que veo yo, porque tú y yo vemos en realidad, o no, no es que veamos el mismo mundo, tú y yo vivimos en el mismo mundo, pero tu interpretación del mundo es diferente a la que tengo yo. Y eso te hace sentir esa decepción, y no el mundo en sí mismo. Porque el mundo ni la gente no puede causarte decepción. Eso es algo que tiene que ver contigo, con tu forma de percibir las cosas. A ver, hay muchísimos comentarios, ¿eh? Muchísimos. Estoy intentando, ¿eh? Contestarlo todo. Me he dejado unos cuantos por detrás, porque me ha saltado aquí abajo del todo. A ver, ¿cómo es? Claro, es que aquí hay muchos comentarios sobre la política. A ver, yo soy tranquila. Nunca he tenido depresión. Mi hijo murió hace unos años. Tengo mi dolor, claro. Mira, María López, por ejemplo, nos da ese toque de realidad que desconfirma eso de que ante una mala
situación uno debe sufrir depresión. No es así. Ante una situación difícil uno siente ansiedad, tampoco es así. Todo parte de cómo uno lo percibe, cómo uno lo interpreta, qué es lo que uno se cree, qué narrativa desarrolla uno, y eso va a causar después esos síntomas. Cuando nos dice Sani Feliz que el mundo es tan negativo, que el mundo provoca decepción y depresión, que los políticos son todos corruptos y manipuladores, realmente es una narrativa muy negativa. Muy negativa. Sea que, verdad o no. Sí, hay demasiada política. Hay demasiada política azul. Pero bueno, no hablamos exactamente de política, sino de cómo está afectando eso. Mira, por ejemplo, Juana Castillejo nos dice, pues la realidad sobre la política corrupta y el mundo negativo. Es que, Juana, no es exactamente así. La realidad no existe, Juana. La realidad no existe, lo siento decírtelo. Pero esto viene desde puntos de vista... Vale, Azu. Muchas gracias. Muchas gracias. La realidad es más compleja. Porque uno puede ver el mismo... Ay. A ver, no sé si me estás diciendo a mí. Tienes que interactuar más, bro. Soy yo, ¿no? Me imagino. A ver. Hombre, que me he perdido por dónde iba. Sí, sobre el tema de la... Ah, que tengo que interactuar más contigo, ¿te refieres? No sé si me has dicho algo, perdona, no lo he leído. ¿Qué quieres que te responda? Mira, dice Tefi, tiene que regodearse de gente positiva que no se queje tanto. Bueno, pues en parte tiene que ver eso, Tefi. Tiene que ver con esa sensación. Ay, lo siento, despechado, no lo he visto, perdona. Perdona, no lo he visto. Es que me ha saltado un montón para abajo y me habré dejado como 99 mensajes por ahí sin querer porque no lo he visto. Dime qué has preguntado y te respondo. Ahora que estoy aquí en el final, ¿vale? Ya ves que estoy todo el rato aquí contestando mensajes, pero por casualidad el tuyo no se ha saltado. Dime qué es. Te respondo el primero. Dime qué me has preguntado. Sí, estaba hablando de la realidad, ¿vale? El tema de la realidad. Hay concepciones desde filosóficas hasta psicológicas de este estilo, que vale que el mundo está ahí, el mundo es el que es, pero no existe eso que decimos la realidad como tal. Uno al final interpreta desde su punto de vista y desde sus creencias. Y muchas veces acaban encerradas en ideologías, que no haces más que sesgar de una forma demasiado limitante la, digamos, los hechos hacia un punto u otro. No pasa nada, Juana. Lo entiendo. Entiendo lo que quieres decir. Y entiendo que es difícil de percibir lo que te propongo. Y no hace falta que lo hagas, de verdad. Se puede ver desde reprogramarse uno mismo y luego desde ahí respetar lo que te rodea, por ejemplo. Sí te digo, Juana, que se vive mucho mejor de esta forma. La gente que llega a consulta, lo que hace falta es más sindicatos buenos y menos psicólogos o psicológicos. Psicólogos, supongo. Lo entiendo, Juana, no te preocupes. Al final es una postura que tienes y la entiendo perfectamente. Sé lo que sientes a consecuencia también de ella. Y sé lo que se siente en el otro lado. Sé lo que se siente cuando uno flexibiliza sus pensamientos y es capaz de generar alternativas que expliquen lo que están haciendo, lo que está pasando. Esa nueva forma de interpretar las cosas te lleva a sentirte mucho mejor. Se nos olvida nuestra parte, nos dejamos llevar y eso no es así. A ver si me pregunta lo que me quería preguntar. Que me he quedado con la duda de despechado 80, no sé qué me querías preguntar, me he quedado con la duda. ¿Cómo recuperar la ilusión? Qué buena pregunta. Mira, por ejemplo, mira, preocuparnos mucho por el futuro nos daña, hay que vivir el día a día
como venga. Es un poco, pues sí, es en coherencia con eso, con el cómo recuperar la ilusión. Si al final el malestar producto de lo que ha pasado por el apagón es el haberte desplazado hacia el futuro, lo que ocurrirá o no ocurrirá, sobre todo de forma distópica, pues no puedes tener ilusión. Si vives bueno, lo que está pasando de una forma más pura, más con cierta sensación de la hora, desde luego no vas a, por lo menos, ya no sé si ilusión, pero al menos la desilusión de un futuro catastrófico, ¿no? Quitarle esa carga negativa y luego desde ahí ya partir hacia construir cosas nuevas, ¿no? Ilusión hacia cosas que no tienes ahora, que puedes construir hacia el futuro, que puedes hacer para vivir mejor. Yo la pandemia la pasé con ansiedad y miedo, pero el apagón dije, no lo quiero vivir como la pandemia, qué bueno, Sonia. Y estuve más tranquila, qué bueno. Aquí nos dice, por ejemplo, hacer que sea Dios te devuelve la ilusión. Bueno, de nuevo Dios es esa parte que, esa forma de percibir la vida, pues quizá que te da ese apoyo. Es posible, no lo sé. Pero bueno, puede ser, si tú crees en Dios, que te dé esa capacidad de tranquilizarte frente a una catástrofe, por ejemplo, ¿no? Oye, pues Sonia, es maravilloso tu testimonio, que has vivido de otra forma una catástrofe o lo que podría haber sido una catástrofe o una situación compleja, pues de otra forma. ¿Qué es lo que ha cambiado? No las situaciones complejas, sino más bien lo que ha cambiado es tu forma de percibirlo. Estamos acabando, ¿eh? Son y 27, vamos a acabar dentro de unos minutos, pero de verdad que este ha sido intenso, ¿eh? Este directo ha sido intenso. La pandemia yo la viví bien, estuve mes y medio aislada, pero me sirvió para reflexionar, qué bueno, Tania. Claro, esto es un poco también eso, ¿no? Es que no se puede considerar que un hecho catastrófico externo, una situación compleja, provoque nada en sí mismo. Aumenta la probabilidad de que uno sienta malestar, pero claro, que uno, cómo lo gestione uno ya depende de uno, ¿no? Y eso a veces, pues mira, en la misma persona como Sonia nos contaba, en la misma persona cambia, porque ha aprendido algo, porque ha elegido el no dejarse llevar por pensamientos ansiógenos de un futuro que no puede predecir. Ya me he quedado con las ganas de saber qué me decía despechado y ya no me ha preguntado. Bueno, en fin. Es que se me han pasado unos cuantos mensajes antes. Yo vivo en Suecia y yo hice una vida normal en la pandemia, sin tapabocas y yendo a trabajar. Qué bien. Qué maravilla. El vivir muy cómodamente nos hace dependientes. Me refiero a lo que pasó ayer con el apagón. Por eso la gente mayor parece que con cierta melancolía llegó a ese momento como diciendo, bueno, pues bien, velas y a vivir como antiguamente. Yo estoy de acuerdo, vivir el día a día, lo pasado, dejarlo apartado, el futuro no sabemos, vive el día a día, supongo. En el apagón pensaba, a ver, soluciones, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tania, me encanta, eso es. En vez de problemas, soluciones. Es decir, se ha apagado, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer para no llevarlo tan mal? ¿Qué, ¿Tengo gasolina en el coche? No, vale, voy a echar gasolina. Me falta eh, comida, tengo para 3 días. A ver, todo eso, desde luego, ayuda. En vez de centrarnos en pensamientos ansiógenos de tipo quién ha causado esto, por qué, quién nos quiere hacer daño, etcétera, ¿no? Qué bueno, me ha encantado, ¿eh? Eso lo ha dicho Tania Ballesteros. Qué bueno, Tania, me alegro. Este apagón fue un atentado contra Europa y palpar las debilidades de los países. Claro, no lo sabemos. Desde luego no lo sabemos, pero entiendo esa posibilidad, porque no deja de ser una posibilidad. Esa es la definición de posibilidad, que puede ser que sí, puede ser que no. ¿Es probable? Pues no lo creo, pero bueno, pues es posible. Bueno, y siendo así, pues ahí es donde está esa capacidad que tú tienes de elegir qué es lo que quieres creer frente a la incapacidad de demostrarlo, que no la vas a tener nunca, ¿no? Nadie tenemos la posibilidad de demostrarlo, porque entiendo que incluso las autoridades le faltan datos a veces para
tomar decisiones, que no tienen todos los datos, nadie tenemos todos los datos. Y frente a eso tenemos que decidir qué queremos creer. A veces podemos creer en pensamientos más racionales, a veces menos, más probables menos, pero sí que digo, y de forma tajante, que aquello que decidas creer es lo que va a provocar la reacción fisiológica y la conducta asociada a esa creencia. Así es. Las autoridades, nosotros disfrutamos como antaño con la radio de pilas y nada de móviles. Qué bueno. Qué bueno. Eso es maravilloso. Hubo momentos ayer de esa vuelta a los niños en la calle jugando sin móviles, sin pantallas, sin tablets. Eso fue maravilloso, ¿eh? Un retroceso de 50 años. Fueron unas horas, aunque hay todavía comunidades que están sin luz. Pero se experimentó un poco eso, ¿no? El vivir otra vez sin móviles. Fue, en parte, bueno, una experiencia que muchos se llevan, ¿no? Gente saliendo a pasear a la calle, algunos con la radio en la mano. Fue una experiencia. No es lo que buscamos, no es que... Y pudimos conversar con la familia, fíjate, claro. Porque claro, como estamos muchas veces acostumbrados a lo mejor comer, cenar con la tele, esa regresión la sentí yo también. Eso fue interesante. Como una experiencia fue interesante. Como en la pandemia. Bueno, la pandemia lo que hubo fue más bien más móviles, ¿no? Más pantallas, ¿no? Más bien, ¿no? Incluso, claro, esos niños que estaban en casa encerrados sin poder salir, lo que hubo fue más todavía, ¿no? Más abuso de pantallas. Yo estuve con radio de pilas, niños en la calle, jugando, lo viví tranquila y aburrida, nada más. Así lo viví yo también. Pero hubo mucha gente que lo pasó mal, ¿eh? Encerradas en trenes, etcétera, ¿eh? Hubo gente que lo pasó bastante mal. Hmm. Vale, estamos acabando, ¿eh? Bueno, aquí ha habido cierta tensión en algún momento. Yo, de todas maneras, bueno, pues he venido aquí a opinar de psicología, que es de lo que yo entiendo. No entiendo de lo demás. No es que no entienda, es que no me interesa o no puedo opinar de aquello que no domino, ¿no? Entonces yo venía a proponer esa idea. Muchas gracias, María, por estar aquí. Mi idea, quedaos con esto, es que decidas lo que decidas creer, así es como te vas a sentir, que frente a la ausencia de datos o la falta de datos, vamos a tener que decidir qué es lo que quieres creer, porque es que nos va a afectar a nuestra reacción fisiológica y nuestra conducta, que es más inteligente el que mejor se adapta que el que tiene un CI más alto. Y el que ve el mundo de una forma distópica, de una forma catastrófica o de una forma demasiado negativa o ominosa, no se está adaptando de la mejor forma realmente. En cualquier caso, eso es lo que quería transmitir. Bueno, el que quiera, sabéis que paso consulta también online. Me podéis contactar por privado y que en mi comunidad vamos a ayudarnos los unos a los otros calentando comida al vecino, que bueno, me encanta eso. Y que bueno, que el que quiera también abrir un espacio de suscriptores en TikTok, para que, pues como también las terapias a veces son demasiado caras, pues abrís espacio para el que quiera esa especie de grupo de consultas donde podéis subir vuestras inquietudes y, en fin, mandaros vídeos personales, etcétera. Pues ahí está abierto también la posibilidad. Y nada, vamos a marcharnos mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Esta semana, excepto hoy que vengo de la radio, a las 10 de la mañana todos los días, ¿vale? Y bueno, y también, por cierto, a la 1:30 tengo conexión con Telelda. De verdad que voy todo el día estresado, para aquí y para allá, pero con cierta sensación de control de estar haciendo lo que me gusta y no siento agotamiento por eso. Así que nada, gracias a vosotros. Gracias, Sonia. Gracias por estar ahí. Gracias, Tefi. Bueno, muchas gracias por estar todos ahí. Ha habido mucha gente, de verdad. Una maravilla. Buenos días, Bilinan, de Asturias. Nada, vamos a marcharnos y mañana os invito a volver a estar aquí, ¿vale? Porque volveremos a hablar de psicología, quizá de más temas aparte del apagón, porque ya habrá, bueno, un poco más de contexto. Quizá tengamos nueva información y podamos hablar de
de esto con más datos, no lo sé. En fin, mañana será otro día. Un placer escucharte. Qué bien. Gracias, Paqui. Ay, gracias también a ver, Mari Carmen. Qué bueno. Y bueno, aquellas personas incluso que, a ver, que con las que ha habido cierta tensión, que no os juzgo por ello, lo entiendo perfectamente, que no os preocupéis, no os voy a, a odiar por ello, ni mucho menos. Entiendo perfectamente porque yo también he estado ahí, ¿vale? No, no sintáis que que de alguna manera voy a tener rencor hacia vosotros por algo así, jamás, no es así. Ah, tú también, Joana, me caes genial. Es un placer, de verdad. Bueno, me marcho, adiós, adiós, adiós.